Muy bien, la sesión pasada estuvimos revisando la clasificación de los bienes, de los servicios. Nos dimos cuenta que muchos de los conceptos han tenido que cambiar. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, bueno, por ejemplo, en el caso de bienes nos decían que eran aquellas cosas tangibles y los servicios lo intangible. Y después de estarlo revisando, pues llegamos a la conclusión de que hoy en día, dadas las características, también ya es posible que existan bienes intangibles, ¿no? Y entonces la separación que ahora tenemos es que un bien es algo, un producto que yo obtengo, sea eh, ¿cómo se dice? Tangible o intangible, es algo que yo obtengo, que yo decido cuándo utilizar y me pertenece, ¿no? Y un servicio más bien es una actividad o una acción y yo lo contrato o lo adquiero, pero realmente no me pertenece el servicio, ¿no? Por ejemplo, yo puedo pagar por un servicio de limpieza de dientes, o sea, yo le pago al dentista que me ofrece su servicio, pero a mí no me pertenece el dentista, ¿no? Ni me pertenecen el consultorio, ni los insumos, ni nada de lo que él utilizó. O sea, yo voy, le pago, se hace la acción, y en cuanto se termina esa acción o este servicio, pues ya, ahí muere. Y si quiero otra vez servicio, pues le tendré que volver a pagar. Los servicios pueden ser efímeros, o sea, nada más se usan una vez y se acaban, o también puedo tener servicios que a lo mejor yo contrate por un tiempo determinado, pero indistintamente de eso, yo no soy dueño del servicio, ¿sale? Y bueno, pues veíamos que las distintas formas en las cuales las podíamos categorizar, que serían su disponibilidad, por su naturaleza, por su función, por su relación y por su propiedad. Ok, vamos entonces a ver ahora las escuelas del pensamiento económico. Aquí en pantalla están, considero yo, las más representativas. No quiere decir que sean las únicas, pero sí las más representativas. A lo mejor ustedes me dirían, bueno, es que ahí faltan los circuitistas y ahí nos faltan, ¿cómo se llaman estos? Los institucionalistas, etcétera, etcétera, ¿no? Sé que faltan más, pero creo que estas son las más representativas. Ok, a mí me interesa que a ustedes les quede claro, esto es más, si le toman captura de pantalla está mejor, que les quede claro cómo se encuentran estas escuelas, porque a veces cuando nosotros desarrollamos nuestro marco teórico, hacemos un revoltijo de teorías, ¿no? Y entonces empezamos a justificar algo y después, como no encontramos cómo justificar eso, agarramos otra partecita de otra escuela y nuestro marco teórico es un Frankenstein, ¿no? Ponemos cosas del marxismo, ponemos cosas de la escuela clásica, ponemos cosas de los austriacos. Hay personas que se atreven a mencionar que los austriacos y los keynesianos son lo mismo, cuando realmente son cosas muy opuestas, ¿no? Entonces, es importante que tengamos claro cuáles son las ideas primordiales de cada una de estas escuelas y entonces sí poder hacer un comparativo y un planteamiento teórico. Rápidamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Tenemos lo que se conoce como la ortodoxia o la teoría convencional o la teoría dominante, ¿no? Si nosotros nos basáramos en cómo han sido las teorías que han dominado en, en la economía, el pensamiento económico, pues podemos empezar ya desde que la economía es ciencia con la escuela clásica, con Adam Smith, con David Ricardo, los clásicos, ¿no? Y ellos, bueno, pues son los primeros que proponen la cuestión de el dejar hacer, dejar pasar, el libre mercado, la identificación solamente de dos agentes económicos, que serían los individuos y las empresas, o las familias y las empresas, y por lo tanto justifican que el gobierno no debe de interceder en esta libre
en este libre mercado, ¿no? Debe de dejar que las fuerzas de la oferta y la demanda trabajen por sí solas y hacerse un lado, hacer que la mano de Dios esté regulando los mercados, ¿no? Eso es lo que nos enseñan en la escuela y esa es la base en sí de la teoría hasta el día de hoy, de la teoría ortodoxa. ¿Qué siguió? Bueno, pues por un lado estuvo en específico una persona, Marx, que no estaba muy de acuerdo en la forma en la cual se estaba llevando a cabo en ese tiempo la economía, ¿no? El naciente capitalismo y el marxismo es prácticamente una crítica a todo lo que proponen los economistas clásicos, ¿no? Marx menciona que el capitalismo es autodestructivo, que el capitalismo tiene muchas contradicciones, que no tiene razón de ser y a grandes rasgos nos da una idea de que lo mejor es transitar hacia una sociedad socialista donde el Estado tenga poder de los medios de producción para que después, ya cuando el Estado tenga ese poder sobre los medios de producción, bueno, pues pueda dar el siguiente paso y entregarle los medios de producción a la comunidad, ¿no? La sociedad se transforma ahora en una comunidad y se puede dar el paso al comunismo, donde todo el mundo trabaja para todo el mundo. Y ese es a grandes rasgos el marxismo, ¿no? De la escuela clásica, eh, digamos que surge la escuela neoclásica. ¿Cuál es la diferencia o en qué cambió? La diferencia fue que obviamente eh, se tuvo que darle, dirían algunos, formalidad al pensamiento económico. ¿Y cómo se le da formalidad o cómo se le da formalidad a las ciencias? Pues sobre todo cuando se le incluyen matemáticas, ¿no? Entonces, el gran paso fue, sobre todo con este Balras, fue quien dijo, bueno, pues todo lo que estamos diciendo está muy platicadito, sí llevamos algunos datos, pero no tenemos forma de comprobarlo. Vamos a tratar de comprobarlo de forma matemática y demostrar que matemáticamente sí es posible esto que decía Adam Smith, ¿no? Que los agentes económicos, si los dejamos trabajar a las libres fuerzas del mercado, pues van a encontrar un óptimo. Y pues prácticamente la escuela neoclásica se dedica a matematizar la economía, a utilizar en ese momento las matemáticas más avanzadas, que eran las derivadas y las integrales, y empezamos a ver los famosos modelos de oferta y demanda con puntos de equilibrio, ¿no? ¿Qué siguió? Después de esta situación, vemos que llega sobre todo la crisis del 29 y esa crisis del 29 no puede explicar por qué hay crisis, ¿no? O sea, por qué si estábamos llevando, o en ese tiempo se estaba llevando, lo que decía la teoría, existía crisis. Y sobre todo, por qué existió en Estados Unidos cuando era el país más desarrollado en ese tiempo. Bueno, pues para eso se le pagó al joven Keynes para que investigara y él nos dice, bueno, es que hay que darnos cuenta que hay puntos que no se habían tomado en consideración, ¿no? Por ejemplo, es probable que exista desempleo involuntario, que la gente quiera trabajar al sueldo que se existe, al sueldo de mercado, pero no consigue trabajo, ¿no? Entonces puede haber un punto de equilibrio con desempleo involuntario. El dinero juega un papel muy importante. ¿Por qué? Pues porque para estos dos el dinero era neutral, el dinero solamente era un medio de pago. Entonces Keynes dice, no, el dinero sí juega un papel importante, ¿no? Y la gente se contrata por dinero, no se contrata por bienes reales como nos está diciendo la escuela clásica y la escuela neoclásica, ¿no? A grandes rasgos, eso nos da el keynesianismo. Posteriormente, bueno, pues Keynes muere y cuando se tiene que aplicar realmente o se busca ya aplicar realmente el keynesianismo, pues se recurre a quien se considera
un sucesor natural. Obviamente, esto que estoy diciendo a muchos keynesianos les da dolor de estómago, pero en su momento se considera que Hicks es un sucesor natural de Keynes, y Hicks lo que nos dice es, bueno, ninguno de los dos tiene la culpa, ¿no? O más bien ninguno de los dos nos está mintiendo, los dos tienen razón. Bueno, pues vamos a juntar lo que nos dice la escuela neoclásica con el keynesianismo y hagamos una síntesis. En algunos lados lo vamos a ver como síntesis neoclásica, en otros lados lo vamos a ver como síntesis keynesiana, ¿no? Y ellos dicen, bueno, pues vamos a trabajar, es posible hacer esta síntesis y trabajar de esta forma, y durante muchos años se trabajó de esta forma. Eh, Aquí, bueno, también en contraparte, cuando la gente estaba volteando a ver a Keynes, la escuela austriaca, que ya existía, la escuela austriaca decidió que era cierto lo que proponía la escuela clásica, pero ellos no están muy de acuerdo en que sea necesario meterle matemáticas a la economía. O sea, dicen, sí es cierto que todo se regula por el libre mercado, sí es cierto todo lo que dice Adam Smith, pero eso de tratar de justificarlo con derivadas e integrales no es como que muy conveniente, ¿no? De hecho, muchos austriacos tienen más bien un perfil de psicólogo, ¿no? Entonces dicen, más bien la economía debe de estar más apegada a la psicología que a las matemáticas. Eso, obviamente, ha generado que la escuela austriaca incluso no se incluya en los planes de estudio de las escuelas, ¿no? En nuestro caso, nosotros no tenemos ninguna materia que hable de la escuela austriaca. Vemos de repente por ahí algunos autores, pero pues la escuela austriaca no se ve incluso hoy en día como una escuela o como una rama de la economía que tenga formalidad por esta cuestión. Obviamente, aquí de la escuela austriaca salió un autor muy importante para esta escuela y también para la economía, incluso llegó a ganar el premio Nobel, Hayek. Hayek se dedicó mucho a criticar el keynesianismo y después, bueno, pues se puso también a criticar la síntesis neoclásica. Obviamente a Hayek no se le hizo el caso porque pues venía de la escuela austriaca, ¿no? En grandes así, para terminar pronto, pues no se le hizo mucho caso a lo que Hayek dijo, aunque mucho de lo que Hayek dijo hoy en día se está retomando, ¿no? Hoy en día la escuela austriaca está llamando la atención sobre todo de todas estas personas que no tienen formación de economistas, pero que quieren incluirse al mundo de las finanzas sobre todo, ¿no? Ok, la escuela neoclásica, regresando a esta parte, de la escuela neoclásica se evoluciona al neokeynesianismo y bueno, pues prácticamente el neokeynesianismo es la continuidad natural de esta síntesis neoclásica. Como tal, el neokeynesianismo no tuvo mucho peso. ¿Por qué? Porque realmente al agotarse el modelo de la síntesis neoclásica, se tuvo que regresar a los orígenes de, de la teoría, ¿no? Y entonces digamos que la línea natural de la escuela neoclásica se convirtió en el monetarismo que propone Friedman, ¿no? Y ya de ahí todos toda su descendencia, todos sus alumnos, ¿no? El monetarismo, pues fue ya lo que empezó a regir a partir de la década de los 70s, de los 80s, y hasta que el modelo otra vez se agotó, ¿no? Ya cuando el modelo se agotó por ahí de los finales de los 90, principios de los 2000, pues surge lo que se conoce como el nuevo consenso monetarista, que hasta hoy en día sigue siendo la teoría o el pensamiento económico dominante, ¿no? O sea, todas las instituciones como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, incluso los propios bancos centrales, pues basan sus argumentos en este nuevo consenso monetarista. Y de ahí surge el modelo de metas de inflación.
Ok, ¿qué pasó? Eh, el keynesianismo poco a poco fue evolucionando hasta convertirse en lo que hoy conocemos como el post-keynesianismo, ¿no? Y hoy los post-keynesianos son los críticos directos del nuevo consenso monetarista. Hoy en día la discusión está más equilibrada, no quiere decir que los otros no protesten, pero por lo general los principales críticos del nuevo consenso monetarista son justamente los post-keynesianos, que a grandes rasgos lo que nos quieren decir es que no se entendió así a detalle lo que Keynes había expuesto en su teoría, sobre todo en la teoría general, ¿no? Entonces este post-keynesianismo, podríamos decirlo como es como un nuevo resurgimiento del keynesianismo. Aguas, aquí hay que tener cuidado. El neokeynesianismo, su línea directa es la síntesis neoclásica, entonces sigue manteniendo aspectos de la síntesis neoclásica, y eso también lo critican los poskeynesianos, ¿no? Dicen, no, los neokeynesianos nada tienen que ver porque ellos están como viciados, vamos a regresarnos y vamos entonces a actualizar la teoría. Por su lado, el marxismo, bueno, pues ha ido evolucionando a lo que se conoce como el neomarxismo, y a grandes rasgos, pues lo que se ha hecho es tratar de subsanar aquellas debilidades, sobre todo debilidades matemáticas, que presenta la teoría marxista, ¿no? Nosotros sabemos que en sí el marxismo es más, bueno, el marxismo puro es más una cuestión de economía política, ¿no? Es una cuestión más, dirían algunos, más platicadita. Bueno, ahora el neomarxismo lo que quiere demostrar es que toda esta teoría también es posible de aplicar ya utilizando modelos matemáticos más sofisticados, e incluso en algunos casos el uso de la econometría, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, estas son las grandes escuelas de pensamiento económico que existen. Les repito, hay más, pero también es importante darnos cuenta de algo. La ortodoxia eh, va a estar, sobre todo, muy centrada al libre mercado, a la no intervención del gobierno. Y la heterodoxia se va a empezar a acercar más al intervencionismo del gobierno. Si ustedes observan esta línea, que podríamos decir una línea imaginaria, esta línea roja, lo que trata de explicarnos es que el keynesianismo, la síntesis neoclásica, el neokeynesianismo y el poskeynesianismo están de acuerdo en el libre mercado, pero justifican en ciertos casos la intervención del gobierno, ¿sí? O de las autoridades, en este caso la autoridad monetaria y sobre todo la autoridad fiscal. La heterodoxia como tal, hablar del lado izquierdo, también eso es algo importante. No están acomodados porque así me gustó, sino están acomodados para entender que el pensamiento de izquierda, que corresponde más hacia la heterodoxia, entre más pegados a la izquierda estamos, más justificable es el uso de o la intervención del gobierno en una economía. Por lo tanto, si ustedes observan, la escuela austriaca está prácticamente en el lado opuesto del marxismo. Es lo que se encuentra más a la derecha. O sea, son los llamados liberales, ¿no? Incluso ellos así se llaman, somos los liberales, no estamos en nada de acuerdo con la intervención del gobierno en la economía. ¿Sale? Entonces, esta es la razón de ser. ¿Quedan claras estas escuelas? ¿Ya nos quedó claro cómo tenemos que abarcarlas en el momento de que hagamos un marco teórico? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. ¿Qué, qué podemos llevar? ¿O a qué conclusiones llevamos? Los pensamientos de izquierda son pensamientos que llevan hacia lo que se conoce como el conservadurismo económico. El extremo del conservadurismo económico es justamente el socialismo, o sea, darle todo el poder o la mayoría del poder al Estado.
crear el socialismo. Y eso es a lo más que se ha llegado del lado izquierdo, ¿no? Países socialistas, porque bueno, ellos se autonombran comunistas, pero realmente no lo son. Países socialistas, como fue en su momento la Unión Soviética, como es ahora Corea del Norte, como también a lo mejor no tan hasta la izquierda, el caso de Cuba, como puede ser el caso de Venezuela, ¿no? Y por ahí algunos países asiáticos donde realmente el gobierno es quien dicta cómo va a funcionar la economía. Del lado derecho tenemos el liberalismo económico, o sea, quitarle la intervención al Estado lo más que se pueda hasta llegar al capitalismo puro. Realmente el capitalismo puro es una concepción que hasta el día de hoy ha sido teórica, ¿sí? Hasta el día de hoy no no ha llegado ningún país a esa situación de capitalismo puro. Estados Unidos lo promulga, ¿no? Y Estados Unidos habla del libre mercado y Estados Unidos habla de todas las bellezas del capitalismo, pero incluso Estados Unidos no ha dado el paso a convertirse realmente en un país 100% capitalista. Tan es así que Estados Unidos, podríamos verlo como una contradicción, Estados Unidos aplica programas de desempleo, ¿no? Estados Unidos aplica eh, todo un sistema de subsidios y de transferencias. Entonces, quiere decir que Estados Unidos no ha dejado al 100% la intervención del Estado. Y en algunos casos, como fue el caso ahora de la pandemia, pues también hubo ciertos apoyos por parte del gobierno hacia ciertos sectores, ¿no? Entonces, ahí está, ese sería el punto máximo que encontraríamos si decidiéramos irnos hacia la derecha, hacia el liberalismo económico. No se ha llegado, pero del lado izquierdo, el conservadurismo sí ha llevado a algunos países a estar en una situación de socialismo, ¿no? El comunismo nunca ha existido, el comunismo que propone Marx tampoco nunca se ha llegado, pero ya el comunismo ni siquiera podría considerarse en esta línea, ¿no? En estas flechas que vemos ahí. Ok, ya nada más para terminar sobre este tema y ya darlo por cerrado, quiero dejar en cuenta estas diferencias en los modos de producción, porque aquí vamos a entender cuál es la importancia del sistema de modo de producción para que hoy en día estemos llegando a esta época de la era digital o de la economía digital. ¿Cuáles son algunas diferencias? Por ejemplo, en el capitalismo se va a privilegiar la libertad sobre la igualdad. Cada quien es libre de hacer lo que sea y no importa, ¿no? Si tú creciste más que el otro, si tú decidiste gastarte todo tu dinero, todos tus ingresos, no importa, es lo que tú decidiste, tú fuiste libre de hacerlo. En el caso del socialismo, no. En el caso del socialismo, lo que se busca es que te dicen, bueno, tú eres un engrane de una gran maquinaria, ¿no? Y por lo tanto, tú no puedes superior o nadie puede ser superior a otra persona. Entonces, no estés pensando en una cuestión de crecimiento individual si el resto de los engranes o el resto de las personas no han crecido. Mejor ese crecimiento, eh, transfiéreselo o ayuda a que tu compañero llegue, llegue a alcanzarte, ¿no? Y ya entonces todos juntos vamos a ir subiendo poco a poco. En el caso de los precios, bueno, pues en el capitalismo los precios se determinan por las libres fuerzas del mercado, ¿no? La famosa teoría de la oferta y la demanda. Y en el socialismo, el gobierno establece los precios de manera planificada, ¿no? El gobierno estipula, dice, bueno, la producción que está planificada nos dice que vamos a tener tanto de este producto y por lo tanto el precio va a ser va a ser un precio fijo que estableció el propio Estado. En el capitalismo tenemos libertad contractual. Tú puedes hoy trabajar con una empresa y si no te gusta,
pues renuncias y te vas a otra empresa. Y si no te gusta, renuncias y te vas a otra empresa hasta que encuentres el trabajo que te gusta, ¿no? O también la empresa, pues si no le gusta cómo trabajas, pues tiene la libertad de darte las gracias, ¿no? En algunos casos te podrá liquidar, en algunos casos, pues simplemente te dice, hasta aquí llegó tu contrato, sin ningún problema, ¿no? En el socialismo, el trabajo se va a dar de acuerdo a necesidades y aptitudes. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor a ti te gusta pintar, pero no eres bueno para la pintura, no eres bueno para dibujar. Entonces, a lo mejor sí eres bueno para ser médico. Y bueno, pues entonces tendrás un trabajo asignado, tendrás que ser médico. O a lo mejor eres bueno para la pizca, o a lo mejor eres bueno para ser taxista. Y entonces, si eso se necesita y tú tienes esas aptitudes, te guste o no te guste, ese es el trabajo que vas a obtener, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos privilegiando a la sociedad sobre el individuo y lo que la sociedad necesita es un taxista y no un pintor, ¿no? En el capitalismo, bueno, pues siempre vamos a ver que se garantiza y sobre todo se busca siempre la propiedad privada, ¿no? Los individuos son dueños de sus bienes y por eso existen múltiples contratos, ¿no? Que si quieres comprar una casa, pues entonces ahí están las escrituras, que si quieres un coche, pues ahí está la factura, que si quieres, siempre va a estarse velando por los intereses de cada persona y cada persona va a tener de alguna forma eh, una razón o valga la redundancia, una forma de pertenencia sobre los bienes, por ejemplo. En el socialismo no, en el socialismo no hay sociedad privada, no hay propiedad privada, perdón, y todos los bienes le pertenecen a todo mundo. Que eso, bueno, pues a veces nos deja como que volando, ¿no? Porque nos pertenece o les pertenece a la gente, pero luego no los puedes utilizar, ¿no? Más bien quien decide cómo es el usufructo o a quién se le da la concesión de ciertos bienes, de ciertos medios de producción, lo determina el Estado, ¿no? El Estado determina que sí, que no, y pues tú no tienes posesión absolutamente de nada, porque todo te lo ha dado el Estado y te lo da en comodato, es la palabra. El capitalismo entonces, en conclusión, privilegia al individuo, el socialismo privilegia a la sociedad. Ok, ¿qué va a generar? Esto genera ventajas en cada modo de producción. El capitalismo busca generar capital. Siempre, y eso también lo decía Marx, el capitalista va a buscar estar acumulando capital, ¿no? Tener cada vez más capital. Y entonces, esa razón de generar capital es lo que va a hacer que se fomente el avance tecnológico. Esa situación de incertidumbre en la cual el capitalista sabe que no se puede dormir en sus laureles. ¿Por qué? Porque siempre está latente que llegue alguien más y lo quite del mercado. Lo que va a generar es que entonces el capitalista tenga que estar invirtiendo en un principio en capital fijo, ¿no? En más maquinaria, en más equipo, en estar renovando su maquinaria, en estar ampliando sus plantas y toda esta necesidad, esta forma dinámica de trabajar, lo que va generando es en causa es justamente el avance tecnológico. Mucha de la tecnología que tenemos hoy en día es justamente por esa necesidad constante de estarse renovando, ¿sí? Algunos consideran que la tecnología es lo que llevó al capitalismo y realmente la relación es al revés. El capital es lo que fomenta que haya tecnología. ¿Por qué Apple saca un teléfono cada año y busca que ese teléfono tenga alguna novedad? Pues justamente por eso, ¿no? Apple podríamos tenerlo como un referente tecnológico. Y digo, agarré esa empresa, pero hay muchas. ¿Pero por qué lo hace?
sabe que tiene que estar sacando esos dispositivos, porque si no lo hace, alguien más lo va a sacar y alguien más le va a quitar ese mercado. Y quienes compran Apple muchas veces lo hacen por tratar de tener lo más nuevo, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa va siendo la razón del avance tecnológico. La otra cuestión que tiene el capitalismo es la libertad de asociación y representación sindical. Los precios van a hablar sobre la valorización de los bienes y de nuevo se alienta la iniciativa del individuo. Sobre todo este punto, que quiere decir que en el capitalismo, bien que mal, una ventaja que se tiene es que te dicen, si tú quieres inventar un carro con 3 llantas y tienes los recursos, hazlo, ¿no? O si no, bueno, pues a lo mejor lo puedes inventar, nadie te limita a inventar, por ejemplo, este carro de 3 llantas y podérselo presentar a lo mejor a alguien que sí pueda llevar a cabo tu proyecto. Esa es una ventaja que tiene el capitalismo. Ojo, estoy diciendo que si nosotros nos damos cuenta, el propio capitalismo es entonces, o a donde quiero llegar, es entonces lo que nos ha llevado a ahora esta transición hacia lo que es la economía digital, la digitalización de las cosas. No estoy diciendo que el capitalismo sea mejor que el socialismo, no estoy defendiendo el capitalismo. Lo que yo estoy haciendo es que nos demos cuenta que gracias al capitalismo estamos en esta situación, que tampoco estoy diciendo que sea mejor, simplemente es lo que nos está llevando a lo que estamos viviendo hoy en día. Mientras que, pues si nosotros entendemos que estas son las ventajas de los modos de producción, en contraparte, lo que representa para uno una ventaja va a ser la desventaja del otro, ¿no? El capital, por su razón, o el capitalismo, por su razón de ser, va a fomentar el avance tecnológico. El socialismo no tiene una razón, entonces, para fomentar ese, no quiere decir que no fomente la tecnología, pero no la va a fomentar de la manera tan rápida en la cual lo estamos viendo hoy en día. El socialismo no tendría razón de estar haciendo teléfonos nuevos cada año, ¿no? Ya con que tengas un teléfono que funcione, que te puedas comunicar, hasta ahí, ¿no? O sea, no hay razón de que la gente quiera tener sí, no hay razón de que la gente quiera tener un teléfono con una cámara mejor, ¿no? No hay razón de ser, pues, incluso del ocio, ¿no? No hay razón, no habría razón de ser de un Nintendo, de un PlayStation, de un Xbox, no habría razón de ser de muchas películas, no habría razón de ser de muchas cosas, de muchos avances tecnológicos que hoy en día estamos viviendo. Y otra cosa importante que también va a limitar el socialismo para esta cuestión que nosotros vamos a analizar, otra cosa que también limita el socialismo es la iniciativa del individuo. Era lo que yo les decía, ¿no? En el socialismo se te contrata y trabajas eh, para lo que eres bueno, pero no estés pensando en hacer otra cosa porque entonces estás saliéndote de lo que realmente debes de hacer, hacia dónde tienes que trabajar. El socialismo eso no lo acepta. Tan es el caso que, bueno, lo vemos con este Kafka, ¿no? Con la metamorfosis. O sea, se le ocurrió hacer un cuento de una persona que se convierte en cucaracha. ¿Y qué pasó? Fue perseguido por el régimen socialista. ¿Por qué? Porque estaba pensando cosas irreales. Estaba dejando de trabajar en lo que tenía que trabajar por estar pensando en qué pasaría si yo me convirtiera en cucaracha al otro día. ¿Sale? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. No es bueno ni es malo. Cada quien tendrá y cada quien llegará a sus propias conclusiones, pero lo que sí debemos de entender es que este modo de producción capitalista es lo que nos ha llevado hacia
lo que estamos viviendo hoy y a lo que nos vamos a enfocar en estos 3 semestres, que justamente es la economía digital. ¿Alguna duda, algún comentario que tengan ya para finalizar este tema? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok. Vamos entonces ahora sí a ver la lectura que se les dejó de para leer. Se llama Economía de la Innovación y del Cambio Tecnológico. Ok, ahora necesito que ustedes me platiquen. ¿Qué leyeron? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué no lo entendieron? Ahora les toca a ustedes. Los escucho. Bueno, la lectura retomaba bastantes puntos de Schumpeter, por ejemplo, qué características son de las empresas innovadoras y los tipos de innovación que debe de existir. Ok, la lectura entonces retoma Schumpeter, hace una clasificación de alguna forma de las empresas, nos habla sobre la importancia de la innovación, ¿no? Ok, ¿alguien más? Jesús, por ejemplo, ¿nos podrías decir algo? Sí, pues en sí lo mismo, define un poco sobre la teoría de Schumpeter y sus conceptos más importantes como la corriente circular de la economía y la parte de la destrucción creativa y de forma que pues es una síntesis siento yo, de la teoría de Schumpeter, porque también, por ejemplo, habla sobre los tipos de innovación, la la concepción del empresario como agente innovador y no simplemente como la persona que posee el capital o los medios de producción, la empresa como el elemento fundamental de- del desenvolvimiento económico Ujú. y las diferencias entre la invención y la innovación, donde dice que si bien, me parece que si bien la, todas las innovaciones aparecen de una invención, no todas las invenciones pueden llegar a ser una innovación. Ah, ok, muy bien. Ok, ¿alguien más? Yo, profesor, Sí, ¿qué pasó? me interesó mucho cómo decía que los empresarios son los que realmente innovan y pues que todos los que aportan dinero o los socios pues son meramente capitalistas. Ok. Sí, de hecho, bueno, hoy en día, como que se le ha cambiado, ¿no? Esta forma de separarlos. Digo, no sé si eres para evitar herir susceptibilidades o qué, pero sí, ese es un punto importante, ¿no? Schumpeter habla de los empresarios y de los capitalistas, como bien lo han mencionado, pero hoy en día más bien la diferenciación o lo que se utiliza es hablarnos de empresarios y emprendedores, ¿no? Ahora, esta nueva visión, pues lo que nos dice es que el empresario es lo que Schumpeter considera como el capitalista, es el dueño de una empresa y hasta ahí, ¿no? Y el emprendedor es justamente el que busca estar innovando o emprendiendo, ¿no? Valga la redundancia, de ahí viene el origen de la palabra, ¿no? O sea, emprende y siempre busca estar eh, transformándose y busca siempre estar adelante y como que un emprendedor no se queda con eso, ¿no? O sea, ya encontró una forma, ya encontró un producto nuevo, pero ya está pensando en qué hacer más adelante, en seguir innovando, en seguir creando cosas nuevas o cambiando incluso
la forma de producción, ¿no? Que también esas son cuestiones que vamos a estar viendo sobre las distintas formas en las cuales se puede llegar a innovar. Por ejemplo, yo les preguntaría, tenemos el caso de Carlos Slim y tenemos el caso de Bill Gates. Ambos en algún momento llegaron a ser las personas más ricas del mundo y ambos son personas que se encuentran dentro del área de la tecnología. Yo les pregunto, ¿quién es un empresario y quién es un emprendedor en ellos? ¿O los dos son empresarios o los dos son emprendedores? ¿Qué nos puedes decir, Tania? Pues yo digo que un emprendedor es más que nada alguien que tiene ideas renovadoras y no solamente que obtiene empresas o obtiene capital y de él hace más dinero. Entonces yo Por, consideraría que Carlos Slim es más que nada un empresario Ujú. y Bill Gates, no sé, un emprendedor tal vez. Ok, muchas gracias. ¿Alguien piensa distinto o alguien quiere meter más, aportar más información? ¿No? Pues es que, bueno, a como yo lo veo, yo diría que ambos son tanto empresarios como ¿qué era el otro? Emprendedor. Tanto empresarios como emprendedores. ¿Por qué? Pues porque Carlos Slim empezó con una idea, la desarrolló, pero poco a poco fue absorbiendo más responsabilidades empresariales, igual que, si no me equivoco, Bill Gates. Es el de Microsoft, ¿verdad? El de Microsoft, ajá. Ajá, entonces igual empieza con una idea y la desarrolla a tal grado de que ya no es nada más eso a lo que se dedica, sino que ya tiene otras responsabilidades más. Ok, Fernanda, muchas gracias. Es que no sé, yo no conozco muy bien la vida de Carlos Slim, pero pues, según yo, él adquirió teléfonos de México, ¿no? Así Más que es. nada. Por eso yo diría que no es tanto un emprendedor, porque pues él no creó teléfonos de México, él la adquirió. Ok, muchas gracias, Tania. ¿Alguien más? Bueno, en lo que se animan. Ok, para hacer una aclaración, y hasta donde yo sé, porque digo, el caso, por ejemplo, de Carlos Slim viene de una familia de comerciantes del centro histórico. Tengo entendido que manejaban abarrotes y sobre todo la cuestión de telas, ¿no? No sé si solamente vendían telas o vendían incluso ya ropa terminada como tal. Pero bueno, la cuestión es que la familia de Carlos Slim o el origen de Carlos Slim es un comerciante, ¿no? Un comerciante establecido de ahí del centro histórico y de ahí pues parte su fortuna, ¿no? O su riqueza. Obviamente, bueno, pues ya después, cuando en el periodo de Salinas de Gortari se empiezan a privatizar las empresas del que pertenecían originalmente al gobierno, pues Carlos Slim resulta ganador de la adquisición de Teléfonos de México, que en un principio era una empresa gubernamental y bueno, pues pasó a ser una empresa privada, ¿no? Y ya de ahí Carlos Slim, bueno, pues empezó a crear podríamos decir, su imperio, a amasar su fortuna y de ahí dio el siguiente paso a adquirir, bueno, a crear Telcel y a ofrecer servicios de telefonía, ¿no? Vender teléfonos celulares. Y bueno, pues el imperio ha ido creciendo. Hoy en día posee gran parte de la telefonía celular en toda América Latina, en su empresa América Móvil. Aparece prácticamente
pues en la mayoría de los países latinoamericanos. ¿Qué otra cosa tiene Slim? Cuando ya se dio cuenta que Internet iba a ser algo, una herramienta importante para todas las personas, pues él fue la persona que adquirió lo que le llaman la primera milla de Internet. ¿Qué es esa primera milla? Eh, Quiere decir, todo el Internet en todo el mundo está conectado por cable. Ya después, bueno, pues se ha logrado el Internet satelital, etcétera, etcétera. Pero todo Internet siempre va a llegar por cable. Digamos que ese cable que conecta a México con toda la red, toda la infraestructura de Internet que existe, es esa lo que se llama la primera milla, o sea, la primera milla de cableado que entra de Internet del exterior hacia México le pertenece a Carlos Slim. Después de esa milla, digamos que se ramifica el cable y entonces ahora sí, es después de esa milla, bueno, pues entonces las demás empresas que ofrecen Internet se tendrán que conectar a esa milla, ¿no? Y si Total Play, los proveedores de Internet que tenemos en México se conectan a un cable principal que hoy en día le pertenece a Carlos Slim. ¿Cuál es lo importante o cuál es lo interesante de todo esto? Pues lo interesante de todo esto es que poseer la primera milla quiere decir que si en algún momento al señor Slim no le gusta algo, puede cortar el cable. Y si él corta el cable, se nos va el Internet a todos, ¿no? Y así sucede en todos los países. De alguna manera, todas las empresas proveedoras de Internet que se conectan a ese cable también tienen que pagar una renta, tienen que pagarle a Mr. Slim por dejarlos conectarse a ese cable, ¿no? Y bueno, ya después, digamos, todos nosotros nos vamos a conectar al cable de las empresas, ¿sale? Entonces, así se va creando esa red. Y eso es en la cuestión de tecnología. Pero bueno, también Slim, como mencionó su compañera Tania, ha, ha comprado empresas, digamos que las compra baratas para vender las caras, ¿no? Las pone bonitas y las vende. Por ejemplo, el Globo, una pastelería, la compró quebrada, la arregló y se la vendió a Bimbo. ¿Qué otras empresas? Bueno, Sanborns la compró quebrada, hoy en día le pertenecen, pero pues ahí la arregló, la chuneó, dirían por ahí, la dejó bonita y bueno, pues ahí la tiene, ¿no? Sears lo compró en quebrado, se lo compró a los estadounidenses, lo arregló y ahí lo tiene, ¿no? Honda también compró participaciones de Honda, Grupo Carso, como dice Fernanda, bueno, Grupo Carso, él lo creó para la cuestión justamente de ingeniería civil. Él es ingeniero civil, entonces, bueno, pues está dedicado a la construcción y ya teniendo el dinero que tiene, pues se da el lujo de poder crear su empresa, ¿no? Su empresa constructora. Inbursa también, pues le permitió crearse un banco que, bueno, ahora tengo entendido, Inbursa ya se lo cedió, creo que a su hijo, pero bueno, sigue estando en el grupo, ¿no? Esa es a grandes rasgos la vida de Carlos Slim. En el caso de Bill Gates, que yo les ponía el caso de Bill Gates, ¿qué hizo? Bill Gates desarrolló un programa, obviamente, bueno, pues también ahí está la parte donde muchos dicen que se robó gran parte de ese programa, pero a final de cuentas creó un sistema operativo. Un sistema operativo que si bien él hoy en día ya no se pone a programar para sacar las nuevas versiones, pues hizo un sistema operativo que está prácticamente en la mayoría de las computadoras de todo el mundo, ¿no? Hoy la mayoría de las computadoras tenemos Windows, hoy ya vamos en Windows 11,
pero él hizo ese producto. Ya después comenzó a invertir en crear la famosa paquetería que sería Office, ¿no? Word, PowerPoint, Excel, etcétera, etcétera. Entonces, y bueno, lo vemos que también creó su Explorer para poder permitirnos entrar a Internet, ¿sale? Entonces, yo creo, salvo lo que ustedes piensen, que comparando a estas dos personas, que ambos se encuentran inmiscuidos en el área de la tecnología, Carlos Slim es más un ejemplo de un empresario, un buen empresario. O sea, también lo que tenemos que tomar es no demeritar, ¿no? Porque a veces pareciera decir, ay, pues qué chiste es ser empresario, o tomando este texto que estamos revisando ahora, qué chiste tiene ser capitalista, qué chiste nada más es agarrar y tener una empresa y ya vivir de ella. Es más, a lo mejor es más atractivo ser un emprendedor, ¿no? Estar creando cosas nuevas. No lo sé, pero lo que sí sé es que Carlos Slim se ha dedicado más bien a eso, a tener empresas, a mantenerlas, las que las sirve las conserva y las que no las vende. En el caso de Bill Gates, pues Bill Gates sí desarrolló un sistema operativo que pues revolucionó mucho el uso de la computadora, ¿no? Incluso eso generó mucho descontento en las personas de informática y sistemas, pero a nosotros como simples mortales, pues nos ayudó muchísimo. Gracias a Windows, pues es más fácil utilizar una computadora, no necesitamos programar, las famosas ventanas, que fue su innovación, pues han permitido que los sistemas operativos sean muy amigables con el usuario, ¿no? Y ya pues prácticamente con que sepamos prender la computadora ya estamos del otro lado, ¿no? A lo mejor no vamos a poder hacer presentaciones muy bonitas o trabajos de Word así maravillosos, pero bueno, pues ya por lo menos la podremos usar de máquina de escribir, ¿no? Y eso es algo que le debemos de reconocer a Bill Gates por esta cuestión de generar un Windows, de generar este tipo de software, ¿no? Que está creando. Digo, no, tampoco quiero que piensen, ay, no, pues ya está idealizándolo, lo está tomando. No, no, no. Simplemente pues a lo que quiero llegar es que la idea de Bill Gates revolucionó y tan es así que hoy en día se sigue utilizando. A lo mejor más adelante alguien creará un sistema operativo o unas aplicaciones más amigables y bueno, pues todos nos tendremos que mudar para allá, ¿no? Será más conveniente mudarnos para allá. No sé si queda claro este punto y esta diferenciación entre un empresario y un emprendedor, o si lo queremos ver desde el lado de Schumpeter, entre un capitalista y un empresario. El chiste es que no nos confundamos. ¿Sale? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ok. Bueno, vamos a comenzar la sesión. Yo voy a ir llevando la línea, pero si ustedes quieren ir participando o les van generando dudas, adelante, abren su micrófono y lo vamos desarrollando, ¿no? Yo nada más voy llevando, digamos que la guía para que no se nos vayan perdiendo los temas, pero la intención es que ustedes vayan participando sobre la marcha. Ok. ¿Qué antecedentes tenemos de toda esta cuestión, sobre todo la cuestión de la innovación? Pues después de la Segunda Guerra Mundial, realmente muchos paradigmas cambiaron. La Segunda Guerra Mundial vino a cambiar en muchos aspectos a la humanidad, ¿no? Una cuestión, bueno, pues la cuestión social, pero también cambió el aspecto económico, también se desarrolló la medicina, también, bueno, pues nos cambiaron la forma de pensar, el chip que teníamos, pues pues incluso a los países los obligó a ya pensar más en su seguridad, ¿no? En la seguridad nacional.
y a pensar más también en una situación de trabajar conjuntamente. Dio paso a los orígenes así muy lejanos a la globalización, ¿no? O sea, ya los países se dieron cuenta que ya era necesario, que ya iba a ser necesario que trabajaran juntos y que se tuviera un mismo fin, que existieran ciertas leyes, ¿no? En el caso de la economía, bueno, pues el paradigma estaba influenciado por el keynesianismo, pero sobre todo, como yo les mencionaba, como Keynes murió, pues realmente empezó a influirse más sobre la síntesis neoclásica, ¿no? Realmente el pensamiento dominante como tal ya era el de la síntesis neoclásica. Y, y bueno, pues, ¿qué era lo que nos decía la síntesis neoclásica? Pues sobre todo, una de las tantas políticas que le recomendaba a los países era comenzar con la sustitución de importaciones, ¿no? Ya es momento entonces de que los países comiencen a industrializarse y aquí en México, bueno, pues los programas comenzaron a irse hacia esa sustitución de importaciones, obviamente primero con importaciones muy sencillas, como pudieran ser herramientas, como pudieran ser la línea blanca, ¿no? Aquí empezamos a hacer estufas, empezamos a hacer refrigeradores, empezamos a hacer herramientas hechas en México y se esperaba después pasar a una situación ya de industria pesada, maquinaria pesada, como pudieran ser pues máquinas que generan máquinas o el caso de, por ejemplo, los tractores, empezar a hacer automóviles. Esa fue la transición por la que pasaron varios países. De hecho, de ahí surge la CEPAL, ¿no? Y hoy en día la CEPAL sigue proponiendo la sustitución de importaciones, ¿no? Esa era la visión que ahora se tenía. Pero ¿qué pasaba? A pesar de que estábamos buscando, por un lado, la sustitución de importaciones en todo el mundo, pues se seguían retomando cosas de la teoría neoclásica respecto a lo del cambio tecnológico. O sea, eh, la teoría, sobre todo la teoría económica, seguía considerando que el avance tecnológico ocurría de manera natural, o sea, la producción a final de cuentas iba a estar generando tecnología. Y bueno, pues ya digamos que la tecnología era algo como, pues como que venía implícito, ¿no? Si yo me iba haciendo cada vez más productivo, pues ya, o sea, era por cuestiones de que la tecnología iba avanzando de manera natural y no había por qué tenerle tanta atención, ¿sale? De hecho, si ustedes recuerdan, a ver, díganme, ¿cuáles son los factores de la producción? ¿Qué es lo que consideramos como factores de la producción? ¿Se acuerdan del TKL? Tierra, capital y trabajo. Tierra, capital y trabajo, sale. Entonces, decíamos, desde la teoría clásica, incluso la neoclásica, e incluso todavía el keynesianismo, pues consideraba que la producción dependía de esos tres factores, ¿no? Y decíamos, bueno, la tierra es un factor que no se puede expander, pero el capital y el trabajo sí. Y sobre todo, y ya cuando nosotros revisamos la COP Douglas, pues en la COP Douglas nos dicen, bueno, el capital llega a ser fijo durante mucho tiempo, ¿no? Entonces realmente a lo que hay que enfocarnos es al trabajo. Vamos a perfeccionar el trabajo, el capital pues va a ir creciendo de manera gradual y la tierra pues no puede crecer. ¿Y qué suponíamos o hacia dónde vamos con la cuestión de productividad? Pues de hecho, productividad es un concepto que hoy en día no llegamos a ponernos de acuerdo qué es. Decíamos, bueno, productividad es que ahora yo produzco más, ¿no? Si mi vecino y yo tenemos los mismos bienes, pero yo produzco más, yo soy más productivo que él. Pero sigue siendo una visión un tanto no completa, ¿no? No satisfactoria. Incluso yo podría decir
que hoy en día no hemos conseguido tener algo que nos explique realmente qué es la productividad. En algunos casos decíamos, bueno, pues la cantidad de horas hombre trabajadas, ¿no? Contra el producto final. Entonces, si la relación es alta, entonces quiere decir que somos más productivos. No lo sé, ¿no? Si yo requiero menos horas hombre para producir algo, soy más productivo. Entonces, pues sí, pero como que no, ¿no? O sea, como que algo nos queda ahí. ¿Qué sucedía o qué planteaba esta teoría? Pues nos dice que el progreso técnico entonces ocurre de forma exógena. Y realmente una forma como tal de medir el progreso técnico, de medir la tecnología, pues no estaba contemplado, sobre todo en la teoría neoclásica, ni en la síntesis, ¿no? Era algo como que pues ahí existía y a lo mejor yo lo podría obtener como de un residual. ¿Qué quiere decir? Que bueno, pues decir, ok, ¿cuánto capital fijo invertí? Y ese capital fijo, ¿qué tan productivo fue? ¿Qué tanto producto me dio? ¿No? Y entonces, pues ahí más o menos como que entre lo que invertí y lo que obtuve, pues me podía llegar a dar una vaga idea de lo que era la tecnología, ¿no? O sea, cuánto estaba invirtiendo yo en tecnología. Sin embargo, bueno, pues esto siempre se consideró como algo inesperado, como algo raro. Además, era difícil tener control como sí del progreso técnico, ¿no? Se consideraba que pues simplemente iba ocurriendo. Y como les digo, pues de repente había empresas que podían tener la misma cantidad de empleados, el mismo capital fijo, pero unos eran más productivos que otros, pero no había como tal una explicación. No sé si queda claro, vamos hilando esta idea, ¿sale? Ok, ¿qué pasa? Bueno, pues a lo mejor sí, hasta por ahí de los 50, la producción era sobre todo muy mecánica, ¿no? O en cuestiones, por ejemplo, la electricidad se utilizaba hasta los 60, más bien como un combustible, algo para echar a andar una máquina, pero era como que en sí, para lo único que se utilizaba la energía eléctrica. ¿Qué pasa? Que a partir de los 60, bueno, pues ya la situación cambia, ¿no? Empieza a haber ahí por ahí un nuevo enfoque y se empieza a desarrollar todo lo que se conoce como microelectrónica. ¿Qué es eso? Bueno, pues entonces lo que antes hacía un bulbo, pues ahora lo empezaban a hacer circuitos, empezaban a aparecer los primeros microchips, ¿no? Y las computadoras que antes abarcaban grandes cuartos, grandes extensiones, pues ahora ya empezaban a reducirse, ya era más fácil ir adquiriendo una computadora. No llegábamos todavía al caso de una PC, pero sí ya empezaba a haber computadoras de procesamiento de información que resultaban sobre todo más accesibles para las empresas, ¿no? Y cuando las empresas empiezan a incorporar este tipo de tecnología o empiezan incluso a incorporar maquinaria que ya se está automatizando, que ya realiza cosas ya más de manera automática con el uso de estos microchips, de estos circuitos, pues entonces se empiezan a dar cuenta que las tasas de crecimiento de productividad comienzan a incrementarse, ¿no? Y estas tasas de crecimiento, pues ya cada vez son menos explicativas a partir de los 3 factores de la producción, ¿no? O sea, ya no podíamos decir, es que somos más productivos porque ya metí a trabajar a más personas, o ya somos más productivos porque ya compré la máquina, ¿no? Ya ahí esto empieza a cambiar un poco la mentalidad. De hecho, también otra cosa que ocurría es que también
se comienzan a crear técnicas más avanzadas de producción. Entonces, empieza a haber empresas que capacitan, comienzan a capacitar a su personal y esa capacitación les permite realizar trabajos de una manera más rápida, más eficiente y obviamente se comienzan a ser más productivos, ¿no? Eso empieza a decir, ok, entonces hay algo más que es lo que está incrementando la productividad y no es solamente estos tres factores o no es solamente como los pensamos, como los habíamos imaginado, ¿no? Sobre todo, como les repito, si ustedes recuerdan, cuando vemos la COP Douglas, nos dicen que el capital llega a ser fijo, ¿no? Porque cambia muy poco. ¿Y qué empiezan a observar ya en los 60s? Que no, que ya el capital empieza a ser cada vez más constante, ¿no? Que las empresas están invirtiendo ahora ya en más maquinaria, en herramienta más moderna, que les permita ser más productivos, porque muchos procesos comienzan ya ahora sí a automatizarse. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? No, profe, todo claro. Ok, entonces, pues tenemos que surge la necesidad ya de hacer un análisis que explique entonces ahora esta forma del crecimiento económico. ¿Qué pasó? También los países comenzaron a crecer, ¿no? También los países empezaron a separarse. De repente, aquellos países que eran los que estaban produciendo este tipo de máquinas, este tipo de computadoras, empezaron a despegarse, a ser más productivos, a ser más ricos que el resto de los países, cuando todos suponíamos que estábamos o que íbamos a crecer de forma más pareja, ¿no? Pero veíamos que, por ejemplo, Estados Unidos comenzaba a despegarse del resto de los países, ¿no? Su economía comenzaba a crecer más. Además, bueno, también Estados Unidos tenía otro factor. Estados Unidos tenía muchísimo dinero por el simple hecho de que se volvió el prestamista de todos estos países que intervinieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ayudó a la reconstrucción de los países, logró también meter sus empresas para poder reconstruir el país, les prestaba dinero y obviamente eso generaba que ellos tuvieran muchísimo más margen para poder invertir. Y también, bueno, debemos de recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, el dólar se consideró hasta hoy en día como la moneda universal de cambio, ¿no? Todas las monedas se cotizaban en dólares. Entonces, esta cuestión económica también permitió a países, sobre todo a Estados Unidos, a comenzarse a despegar y a desarrollar toda la parte de tecnología. Cuando los demás nos dimos cuenta, pues comenzamos a darnos cuenta de la relevancia del progreso tecnológico, a darnos cuenta por qué esos países estaban creciendo más rápido. Y se llegó a la conclusión de que el progreso tecnológico pues estaba enfocado a varios puntos importantes, ¿no? Que sería la educación, o sea, ya las universidades de estos países pues obviamente estaban más especializadas, carreras que no existían en otros países, como por ejemplo el caso de México, y hoy en día lo seguimos viendo, ¿no? Hoy en día, pues todavía aquí nos cuesta trabajo encontrar carreras que tengan que ver con desarrollo tecnológico o que estén tan especializadas, por ejemplo, contra las carreras que ofrece el propio MIT, ¿no? Si ustedes revisan las carreras que ofrece el MIT, probablemente el MIT tenga 10 carreras sobre distintas formas de inteligencia artificial o de computación, mientras que nosotros aquí en México, si lo revisamos a lo mejor contra la UNAM, pues vamos a encontrar que sí tenemos la carrera de ingeniería en sistemas, ¿no? Pero nosotros lo vemos de forma muy general. Ellos han logrado ya crear varias carreras de lo que para nosotros es a lo mejor simplemente una materia, una asignatura, ¿sale?
Otra cuestión importante, pues también es lo que hemos venido platicando, ¿no? La innovación. O sea, nos damos cuenta o se empezaron a dar cuenta que la innovación es algo importante para el desarrollo económico de los países. Aquellos países que más innovación tienen, que más patentes registran, son por lo general países ricos, ¿no? Países que tienen grandes ingresos. El desarrollo de la investigación y el desarrollo experimental, el famoso I+D, también las empresas, hoy en día, las grandes empresas tienen un área de investigación y desarrollo experimental, ¿no? Ya hoy en día hablar de investigación y desarrollo es algo en lo que invierten las grandes empresas. Obviamente, bueno, pues sabemos que invertir en algo que es experimental es riesgoso, pero cuando tienes grandes recursos, pues sabes que en algún momento vas a poder encontrar algo importante que te, te separe del resto, ¿no? Hoy podríamos decir que en nuestro caso, donde la mayoría de las empresas son pymes, son empresas familiares, pues es prácticamente imposible poder pensar que una pyme destine parte de sus ingresos en un área de investigación y desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las pymes aquí, las empresas aquí, lo que están buscando es su subsistencia y el autoempleo, la mayoría de ellas, ¿no? Entonces, obviamente, todos esos ingresos que se tienen, pues se utilizan para subsistir. Empresas grandes, como pudiera ser Microsoft, como pudiera ser Apple, como pudiera ser Samsung, como pudiera ser Ford, ¿no? Pues esas empresas sí tienen un área de investigación y desarrollo y obviamente las va impulsando y las va separando del resto de las empresas competidoras. ¿Y qué sucede? Que también se empiezan a dar cuenta, y hoy en día sigue esa tendencia, en que muchas veces lo que está dejando o lo que está haciendo la diferencia entre una empresa y otra es toda esta inversión en educación, innovación, investigación y desarrollo, y ya la parte de inversiones en capital fijo se dejan en segundo plano. Ahora ya esas empresas prefieren estar invirtiendo en esto, prefieren en estar sobre todo creando nuevos desarrollos que estar adquiriendo maquinaria, por ejemplo, ¿no? Maquinaria que ya esté hecha. Si la compran es porque ya están seguros que la van a necesitar, pero muchos de ellos prefieren invertir en crear sus propias herramientas, en crear su propia maquinaria, en crear el propio conocimiento dentro de sus propios empleados, ¿no? En capacitarlos, y todo esto, bueno, pues va generando círculos virtuosos que, como les explico, comienza a separar a una empresa de otro. Y así como sucede con las empresas, también sucede muchas veces con los países, ¿no? El caso de Estados Unidos o el caso de Japón, ya para dejar a Estados Unidos ahorita, el caso de Japón, ¿no? Japón invierte mucho, si nosotros revisamos en qué invierte su PIB, pues gran parte del PIB de Japón está invertido en educación, está invertido en innovación, está invertido en investigación y desarrollo experimental, ¿no? Corea del Sur también invierte en educación, también invierte en innovación, también invierte en investigación y desarrollo experimental. ¿Y qué pasa con México? México, los sectores más castigados son sobre todo educación e investigación y desarrollo experimental, ¿no? Hoy en día ha estado bueno, han sido noticia todo lo que sucede con el CONACYT, ¿no? El CONACYT, que es nuestra institución que se dedica justamente a la parte de investigación o al fomento de la investigación, desarrollo experimental y también de la innovación, pues en primera es una institución que no tiene gran relevancia como pudiera ser a lo mejor la Secretaría de Hacienda, ¿no? No tiene gran relevancia como pudiera ser a lo mejor la propia Secretaría de Economía o la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? El CONACYT es una institución que se creó, que ahí está medianamente trabajando. ¿Y qué sucede? Que todavía se está buscando reducirle
los ingresos y cada vez invierten menos en investigación y desarrollo experimental, ¿no? Ya ahora para los investigadores, pues resulta más difícil poder conseguir ese tipo de financiamiento. Y sobre todo si tú le dices al CONACYT que existe una probabilidad muy grande de que lo que estás desarrollando tenga fracaso, ¿no? Si el fracaso es muy alto, si la probabilidad de fracaso es muy alta, el CONACYT no va a estar dispuesto a financiarte. Caso contrario, como pudiera ocurrir a lo mejor en Alemania, en Japón o en el propio Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es de los países que más invierte en esto y que más está dispuesto a fracasar, porque saben que cuando obtienen el éxito, las ventajas son muy grandes, ¿no? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Todo claro? Bueno. Entonces, de lo anterior, pues ya se empiezan a crear supuestos que se basan en que el crecimiento va a estar impulsado por el cambio tecnológico. Y ahora sí, se cambia la visión. Antes se decía, bueno, o todavía la teoría nos dice, ¿no? Así lo aprendimos incluso nosotros. Decíamos, bueno, el capitalista va a invertir en maquinaria y en mano de obra para tratar de ser productivo. Hoy en día, la visión lo que nos dice es, no, también el capitalista, o en este caso el emprendedor o el empresario, como le llama Schumpeter, pues va a dedicar parte de su inversión, ya por decisión propia, a, eh, a invertir en educación, a invertir en investigación y desarrollo, para tratar de buscar maximizar su utilidad. ¿Sale? Y a partir de ello, pues una de las personas que más se dedicó a investigar sobre esto fue justamente este Joseph Schumpeter, ¿no? Se crea a partir de la investigación que hace Schumpeter, pues lo que se conoce como la Escuela de la Economía de la Innovación y el Cambio Tecnológico, y a partir de lo que Schumpeter escribe, pues empiezan a surgir todo este tipo de corrientes o de investigaciones. Schumpeter, considero yo, es o fue una persona sumamente inteligente, sumamente, dirían por ahí, adelantada a su época, fue un gran visionario, y a veces Schumpeter es menospreciado. ¿Por qué? Porque Schumpeter tiene una formación de la escuela austriaca, ¿no? Entonces, hace rato, pues les mencionaba justamente ese pequeño detalle al cual se enfrenta la escuela austriaca, que consiste en que no se considera una escuela formal como tal, ¿no? Entonces, pues muchas veces Schumpeter nada más se revisan algunas lecturas, o todos estos schumpeterianos pues solamente se ven algunos escritos, pero no se le da o no se le había dado la importancia que requiere a todas sus aportaciones. ¿Sale? ¿Vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Ok. Schumpeter entonces va a, bueno, ¿quién fue Schumpeter? Más fácil. Fue un economista que vivió hasta 1950. Por eso les decía, bueno, Schumpeter ya consideraba el factor de innovación, ya consideraba que sí era importante revisar la tecnología. Cuando todo el mundo estábamos viviendo el keynesianismo, o la sociedad de ese tiempo estaba viviendo el keynesianismo, la cuestión de producir más con maquinaria, con trabajadores. Schumpeter decía, no, ya hay que empezar a revisar el factor tecnológico, ¿no? El factor tecnológico es algo importante. Él en su formación, bueno, pues fue economista, también fue sociólogo, y él comienza a hablar sobre innovación, ¿no? Y sobre todo sobre la innovación empresarial. Él empieza a plantear sus ideas de que obviamente las empresas innovadoras son las empresas que van a continuar
en el mercado, y a aquellas empresas que no innoven, pues les va a costar cada vez más trabajo mantenerse, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre tendrán el riesgo de que llegue alguien más innovador, alguien que pueda hacer el mismo o mejor trabajo y a veces a costos más baratos. Schumpeter también, retomando la idea de que la economía es una ciencia social, pues nos dice que el capitalismo es un proceso de evolución. O sea, no puede ser, no podemos concebir el capitalismo como un modelo fijo, sino más bien como un modelo dinámico que está en constante evolución. Y hoy en día, pues podríamos darle mucho la razón a Schumpeter, ¿no? Como yo les mencionaba, las necesidades, la sociedad de los 60 es distinta a la sociedad de los 70, es distinta a la de los 90 y es distinta a la del 2022, ¿no? El capitalismo ha continuado y a lo mejor eso es parte de que se mantenga. A lo mejor por eso no se ha podido llevar a cabo lo que Marx decía, esa contradicción. ¿Por qué? Pues porque Marx y todos los teóricos de esa época, tanto clásicos como sus seguidores, los propios marxistas, pues siempre tenían una concepción de un modelo fijo, de un modelo estático. Y no, Schumpeter dice, el capitalismo tiene esa cualidad, tiene la cualidad de irse desenvolviendo, de irse evolucionando. Y tal vez es uno de los modelos o más bien de los modos de producción más dinámicos, ¿no? Podemos ver nosotros, revisar la Edad Media, y bueno, si nosotros revisamos la Edad Media, que duró muchísimos años, podríamos ver que realmente no hubo mucho avance, ¿no? O sea, siempre existía un señor feudal, siempre existió un reino, siempre este señor feudal estaba acompañado del ejército y del clero, ¿no? Y siempre tenía sus súbditos. Y así fue durante muchos años y se peleaban unos con otros y se invadían, pero los modos de producción eran los mismos, eran modos de producción agrícolas, sobre todo muchos de temporal, algo de ganadería, pero no había mucho avance. ¿Qué sucede con el capitalismo? El capitalismo va cambiando y a ustedes y a mí, sobre todo a mí, porque ya soy más viejo, me ha tocado ver o nos ha tocado ver muchísimos cambios, ¿no? Nos ha tocado pasar de tener un teléfono fijo en casa a tener un teléfono celular que te acompaña todos los días. Nos ha tocado de tener que ver el canal 5 y ver las caricaturas y ver los comerciales y pues hacer lo que tenías que hacer mientras estaban los comerciales para regresar a ver tu programa, ¿no? Y si llegabas tarde y ya no veías el programa, pues tenías que preguntarle al amiguito, al vecino, qué había pasado. O esperar a ver si en algún momento repetían el programa para ver tú qué es lo que había pasado. ¿Qué sucede ahora? De hecho, los niños de ahora ya no están tan identificados con el Canal 5, ¿no? Ya ven las caricaturas en Netflix, sobre todo, y ya saben ellos de que si algo no le entendieron, le pueden regresar, que le pueden poner pausa, que a lo mejor ya se aburrieron y al otro día van a regresar y la caricatura se va a quedar justamente en donde lo estaban viendo, ¿sí? Entonces, eso nos ha tocado verlo, nos ha tocado vivirlo. Hoy ya nosotros cada vez va siendo más evidente, por ejemplo, el uso de los automóviles inteligentes, ¿no? Nos tocó todavía los coches mecánicos, después, bueno, pues el auge de los autos automáticos, que hoy en día ya hay más autos automáticos que coches estándar. En los 80s, en los 90s se prefería tener un coche estándar que un coche automático porque los automáticos, pues algunos se descomponían o eran sumamente caros. Hoy en la mayoría de los casos ya hay más coches automáticos que coches estándar. ¿Y qué vemos? Que ahora el siguiente paso es los coches autónomos, ¿no? Ya no tener que estarse preocupando por manejar, sino ya nada más le pones el destino al carro y el carro te lleva. Entendemos entonces esto que está planteando Schumpeter y decirnos el capitalismo evoluciona. Y
todos sus problemas todos sus problemas fundamentales van a depender de ellos. ¿Qué dice Schumpeter? La evolución de este sistema capitalista se va a dar sobre todo por lo que él llama una mutación, o sea, la innovación. Mientras exista la innovación, el sistema capitalista va a seguir evolucionando. Esta es una idea que Schumpeter nos dice, ¿no? Y que no se ve tan descabellado. Y por eso yo les ponía hace rato la lámina de comparación entre el capitalismo y el socialismo. Y les decía, el capitalismo lo que tiene son dos cosas importantes, ¿no? Uno, va a fomentar el desarrollo de la tecnología, esa necesidad de mantenerse en el mercado, esa necesidad de estarse renovando por la cuestión de incertidumbre, pues genera y propicia que se desarrolle la tecnología, pero también esa libertad de que el individuo, de que cualquier individuo tenga la posibilidad al menos de imaginarse algo nuevo, y algunos lo podrán llevar a cabo, va a motivar en la parte de la innovación, cosa que bajo un sistema socialista sería muy difícil de poder llevar a cabo. ¿Qué entenderíamos con Schumpeter? Bueno, pues entonces, mientras existe innovación, mientras el ser humano sigue utilizando su imaginación y la imaginación la pueda concretar en algo, pues en algo que exista, les iba a decir en algo físico, pero ahora, bueno, ya también hay cosas que no son físicas y que se pueden llevar a la realidad, pues entonces, mientras eso exista, el capitalismo muy probablemente va a continuar. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se nos acabe la innovación o hasta que la propia sociedad se extinga por alguna otra situación. ¿Ok? ¿Alguna duda, algún comentario que tengan con esto? ¿Todo claro? ¿Ya nos estamos haciendo schumpeterianos? Claro, profesor. Ok, vamos a dejar aquí la grabación porque, bueno, ahorita les explico.